Imagina un futuro donde XRP alcanza niveles sin precedentes. Este video cuenta la historia de cómo eso podría suceder, explorando los catalizadores que impulsan su crecimiento y los pasos que debes seguir para subirte a esta ola. Prepárate para ser testigo del poder transformador de XRP y asegurar tu lugar en el futuro. Primero, recordemos todo el recorrido que ha tenido que llevar a XRP a ser la moneda que es hoy en día, detrás del trabajo intenso de Ripple y de todo su equipo directivo. Y antes de empezar, échenle un ojo a la plataforma de BitGet, donde pueden comprar fácilmente sus XRP y sus Bitcoins. Por cierto, BitGet es uno de los patrocinadores de este canal y le ofrece beneficios gigantes a quienes creen su cuenta con mi link de referidos. En el 2012 nació oficialmente Ripple Labs, cuando Jed McCaleb, Chris Larsen y Arthur Brito crean la empresa OpenCoin, que luego se convertiría en lo que hoy conocemos como Ripple Labs. En ese mismo año se crea el XRP Ledger al lado del protocolo de pagos de Ripple y la criptomoneda XRP, la cual se premina en una cantidad de 100.000 millones de unidades. Fue diseñada para facilitar transferencias de valor rápidas y económicas. Parte de la idea era mejorar lo que para estos desarrolladores le había faltado a Bitcoin. El cambio de nombre llegó en el 2013 para reflejar mejor su enfoque en la tecnología y un año después de su inicio, bancos y proveedores de pagos comenzaron a probar la tecnología de Ripple para pagos transfronterizos. Este hito inicial se tornó en un desafío cuando FinCEN acusó a la empresa de incumplir regulaciones contra el lavado de activos y de conocimiento del cliente. Aunque complejo, este problema se resolvió a la par que Ripple Labs obtenía financiación considerable y expandía globalmente sus operaciones, estableciendo alianzas claves con instituciones financieras a nivel global. Uno de los productos insignias de Ripple ha sido XRapid, que luego se transformó por On Demand Liquidity, una solución que utiliza XRP para proporcionar liquidez bajo demanda en pagos transfronterizos. Ahora el nombre de esta plataforma es RippleNet, que continúa desarrollando y promoviendo sus soluciones de pago empresarial, incluyendo lo que conocemos como ODL, mientras que navega por el panorama regulatorio y busca expandir todo su ecosistema. Miren, el bull run del 2017 fue el primer anuncio de lo que podría ser el precio de XRP, y cuando estaba en furor en medio del mercado alcista del 2020 y 2021, la SEC presentó una demanda contra Ripple, lo cual congeló por 4 años el desarrollo de la moneda, más no de Ripple. Entre el 2021 y el 2025, Ripple Labs se involucró en una prolongada batalla legal con la SEC, defendiendo su posición de que XRP no es un valor. Ripple ha continuado creciendo, estableciendo más de 1.700 acuerdos confidenciales con empresas del sector financiero, como también con bancos centrales de todo el mundo, para crear los CBDCs. Los pilares establecidos por Ripple para crecer de manera exponencial son la custodia, la tokenización, los pagos transfronterizos, la emisión de una moneda estable y la creación de contratos inteligentes con la ayuda del EVM Sidechain. A partir de julio del 2023 inició el fin del juicio y aún no concluye, luego de haber recibido el dictamen del juicio por parte de la jueza Torres que XRP no es un valor en sí mismo, aunque las ventas institucionales de XRP podrían considerarse valores en ciertas circunstancias. La nueva SEC ha cambiado su orientación y ha buscado cómo definir un marco regulatorio que dé claridad no solo a XRP sino a las demás criptomonedas. Estamos a puertas de la resolución final del juicio, luego que la agencia federal hubiera conciliado con Ripple y presentado un documento conjunto donde renunció a apelar, mientras que Ripple aceptaba pagar una multa de $50 millones, lo que son 75 millones menos de lo que se había definido en la última mención de la Corte. Hoy, la jueza Torres rechazó la solicitud por problemas en la radicación del proceso. Stuart Alderoty escribió que nada en la orden de hoy cambia las victorias de Ripple, es decir, XRP no es un valor, entre otras cosas. Se trata de cuestiones de procedimiento con la desestimación de la apelación cruzada de Ripple. Ripple y la SEC están totalmente de acuerdo en resolver este caso y volverán a tratar esta cuestión con el tribunal, pero juntos.
Al mismo tiempo, Fred Rispoli, otro gran abogado pro XRP, aclaró que el significado aquí es que las partes no solicitaron la reparación conforme a la norma correcta de procedimiento civil. Así que van a volver a presentar bajo la regla correcta, pero la lectura de él, entre líneas, es que Ripple y la SEC necesitan ponerse a cuatro patas y rogar por ese alivio. Ahora bien, ¿en qué estamos y para dónde vamos con XRP? Pareciera este un resumen para neófitos, pero siempre es bueno dar claridad a los que quieren aprender. Los invito a dejarme comentarios sobre los temas que hayan faltado el día de hoy y a activar la campanita de notificaciones. Con tantos desarrollos, XRP lo que ha logrado es dejar lista una autopista de 5 carriles, súper veloz, sin contratiempos, para volar. Los que se están montando en este tren seguro se van a beneficiar de gran manera. Este es un tren bala. Justo se conoció esta semana, por un error que creyera yo, que el Banco Central de Francia ya está haciendo pruebas con Ripple de su CBDC. Así se alinea con países como Palau, Colombia, Montenegro, Australia, Honduras, entre otros. Por otro lado, los inversionistas institucionales están que se compran todos los XRP posibles para los ETFs que podrían ser aprobados antes de octubre de este año, si no antes. Falta ver que ese juicio termine para que BlackRock y otros fondos entren all-in a solicitar sus ETFs. Por ahora ya hay 17 ETFs en fila para arrancar luego de la aprobación que esperamos llegue muy pronto por parte de la SEC. Y mientras que la SEC cambia de posición frente a las cripto, el Congreso busca recoger la intención de la norma FIT 121 que fue vetada por el gobierno de Biden. Lo que busca este nuevo proyecto de ley es dar claridad jurisdiccional, que es el borrador que reafirma que las categorías de la FIT 121 de materias primas digitales o activos digitales regulados por la CFTC y las stablecoins de pago permitidas no son valores. Este borrador también endurece las normas de venta de afiliados, fomenta la elaboración conjunta de normas de la SEC y la CFTC e introduce el registro anticipado opcional para los emisores. Otra parte es la divulgación y captación de capital. Se establecen requisitos de registro para las bolsas de materias primas digitales, los corredores y agentes de la CFTC y los intermediarios de valores de la SEC. Este proyecto va más allá que el FIT 121 al establecer procedimientos de notificación de la intención de registro y obligaciones de divulgación continuas. Otro punto muy importante es la protección del consumidor. Ese proyecto endurece los requisitos de información para los desarrolladores de activos digitales, haciendo hincapié en la protección de los consumidores, la transparencia y la elaboración de normas a nivel estatal. Otro punto es las finanzas descentralizadas o DeFi. Aunque la FIT 121 no abordaba explícitamente las exenciones de DeFi, este borrador excluye ciertas actividades de DeFi del registro o de regulación, incluidas las exenciones para protocolos DeFi no custodiados en control discrecional sobre los fondos. Se mantienen las respectivas competencias de las agencias en materia de lucha contra el fraude y de la manipulación. Y lo último es la prueba de descentralización. Ese borrador de ley simplifica la prueba de descentralización, exigiendo que ninguna entidad tenga control unilateral y obligando a revelar información a los titulares de más del 10% de los tokens en proyectos centralizados. Y sustituye la certificación de descentralización de la SEC por un concepto de cadena de bloques madura. El último punto, ahora sí, es el acceso al mercado. El proyecto exime a las transacciones del mercado secundario de las leyes de valores al ser estas transacciones que no representan reclamaciones sobre un emisor o empresa asociada. Las stablecoins de pago permitidas pueden ser intermediadas, negociadas o custodiadas por un corredor, distribuidor o a través de un sistema de negociación alternativo o una bolsa nacional de valores. Además, este proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio de la FIT 121 y las comprobaciones del inversor acreditado para ampliar la participación en el mercado de los inversores minoristas. Esta es una regulación sólida y da claridad legal para XRP, que permitirá que los Estados Unidos se vuelvan la capital de XRP y las demás cripto. Recordemos que XRP es Made in USA, como quiere Donald Trump. ¿Y hasta dónde llegará el precio de XRP? Es casi imposible prever su máximo histórico, ya que una adopción global podría impulsarlo a niveles aún desconocidos. Justo hoy, Egra Crypto presentaba un dilema en su Twitter planteando dos escenarios
según su análisis técnico. Un retesteo o un rompimiento de las resistencias, rompiendo al alza los $3.39.67, o si nos va mal, cayendo a niveles entre $1.61 e incluso podría llegar al $1.20. Yo soy del lado optimista. ¿Y ustedes qué opinan? Existe hoy un debate considerable en la comunidad sobre si la capitalización de mercado es un buen indicador del potencial máximo del precio de XRP. Y aunque creo que debemos considerarla, no estoy seguro de cuál podría ser ese límite superior. Sin embargo, dudo que XRP alcance los $1.000 como muchos lo dicen. Considerando la capitalización de mercado actual de Bitcoin y la relación de precios entre XRP y Bitcoin, y proyectando además un precio de $13 millones para Bitcoin en 2034, como predice Michael Saylor, se podría especular sobre un futuro precio de XRP. Tomando como referencia una proporción de 0,00023 entre ambas monedas y multiplicándola por los 13 millones proyectados para Bitcoin, XRP podría alcanzar los $299 en un plazo de entre 9 y 10 años. Eso pondría a XRP en una capitalización total de casi $30 trillones en términos americanos. ¿Será todo esto factible? Lo leo acá en los comentarios. Claro que si le preguntamos a la inteligencia artificial de Twitter sobre el crecimiento del precio de XRP para dentro de 10 años, como lo hizo The Crypto Basic, miren lo que nos dice, trayendo 3 escenarios. Uno bajista, uno neutral y uno alcista. En el caso bajista de Grok, si el mercado global de criptomonedas crece de forma conservadora a alrededor de 5 trillones de dólares en 2035 y el dominio de XRP disminuye al 2 o 3%, el token podría alcanzar entre $6.60 y $8.37. Este resultado asume que XRP se enfrenta a una mayor competencia de alternativas como stablecoins y plataformas como Stellar o como HBAR. En su escenario base, Grok predijo que el precio del XRP podría situarse entre $17.76 y $20.44. En particular, eso supone que el mercado de las criptomonedas crece a 10 o 12 trillones de dólares en términos americanos y XRP mantiene una tasa de dominación del 4 al 5%, como es actualmente. Esencialmente, la proyección depende de la adopción institucional continua, la expansión de Ripple Payments y la integración exitosa de la stablecoin RLUSD de Ripple, como también de entornos regulatorios favorables que permitan desarrollos como los ETF de XRP. Sin embargo, para la perspectiva más optimista, Grok cree que el precio de XRP podría subir entre 45 y $60 para el 2035, un poco por debajo de lo que les acabé de decir de los $299. Este caso alcista se basa en supuestos de expansión del mercado global de criptomonedas a 20 o 25 trillones de dólares, otra vez en términos americanos. El dominio de XRP podría aumentar al 8% y la integración generalizada de monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, plataformas DeFi y sistemas de tokenización de activos, como es el caso de Ondo, que hace parte hoy en día de XRP Ledger. Por ahora, debemos celebrar que Ripple sigue expandiéndose con licencias a nivel nacional de Estados Unidos y aprobaciones en todos los lugares del mundo. Esa aceptación quedó clara con la última visita de la presidenta Mónica Long, quien tuvo el honor de reunirse con su Alteza Ahmed bin Zayed en Dubái durante el Summit de FinTech. El Twitter de Ripple decía lo siguiente: seguimos impresionados con el liderazgo demostrado por Dubái a medida que se establece como uno de los principales centros mundiales de activos digitales. Al final, y en conclusión, XRP tiene mucho por delante y su futuro es muy promisorio. Hoy un precio de $2.50 es poca cosa al lado de lo que podría llegar a valer, aunque, cuidado, que todo esto no es asesoría financiera. La preocupación de los operadores es real cuando toda la media tradicional genera noticias que crean una catástrofe donde realmente no las hay. Por lo menos debemos buscar entender, pero no somos expertos y nos debemos apoyar de los mejores en el universo cripto. En realidad, pocos analistas son objetivos, ya que la mayoría tiene una posición sesgada al alza o incluso a la baja. Descubrí los análisis de Raoul Pal y ahora tengo una perspectiva más objetiva y tranquila de la situación. Los invito a ver mi reciente video de menos de 12 minutos
donde resumo algunos de los análisis y añado mi propia visión del mercado. El resultado es sorprendente, no se lo pierdan. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo para ustedes. No olviden dejarme un gigantesco like y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.